Buenos días, mi nombre es Benjamín Vargas Calderón y hoy vamos a hablar sobre la revolución industrial. Pero no nos vamos a quedar solo ahí, sino que vamos a hacer un análisis sobre los puntos positivos y negativos de esta época para poder contestar al interrogante de si esta etapa fue buena o mala. Bueno, para llegar a ese punto, primero hay que hacer un repaso sobre qué fue la revolución industrial. Bueno, la revolución industrial inició en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII y durante el siguiente siglo se difunde hacia Europa y Norteamérica. Durante este tiempo se produjeron transformaciones socioeconómicas tan importantes que hicieron que los cambios producidos en este periodo se denominaran revolución, y de aquí surgió el nombre posteriormente. La revolución industrial supone un cambio radical en la sociedad y en la economía de la época en la que se desarrolló y en todo el desvenir posterior de la historia. Y todo esto gracias o como consecuencia de la automatización de distintos sectores y fábricas, como lo veremos más adelante, como la agricultura, por ejemplo. Eh, la revolución industrial marcó también el inicio de un nuevo sistema económico que perduró hasta nuestros tiempos, que vendría siendo el capitalismo, el cual rige actualmente prácticamente toda la sociedad. Esta automatización producida en la agricultura desembocó La automatización enfocada en la agricultura produjo un cambio e impulso de las labores agrícolas, incrementó muchísimo su producción y otra gran novedad fue el proceso de producción que se desarrolló gracias a esto. Las fábricas dejaron de ser como se conocían antes y empezaron a construirse edificios concretamente destinados para estas fabricaciones, no únicamente del tipo agrícola, sino de cualquier tipo de equipo, inexistentes hasta entonces en esa época. A todo este proceso se le llama sistema fabril. Y todo esto forma parte de lo que vendría siendo la revolución agrícola, que sería un evento simultáneo y quizás como antecesor de la revolución industrial, que ayudó a todo lo que estaba por venir. ¿Por qué? Porque hasta el siglo XVIII la actividad agrícola era muy similar a las prácticas de la Edad Media. Se utilizaba el trabajo manual y con algunos animales como era la costumbre. No había prácticamente la propiedad privada, los campos eran abiertos totalmente y eran propiedad del municipio, y la producción escasa al debido barbecho, que era el sistema que usaban antiguamente. Este consistía en dejar descansar la tierra entre cosecha y cosecha para que se pudieran regenerar los nutrientes del suelo. Pero con la llegada de la revolución industrial produce distintos cambios. Se comienza a utilizar la maquinaria para el trabajo de la tierra, los campos se vuelven de propiedad privada, que también esto forma parte del capitalismo que ya habíamos mencionado anteriormente, y el viejo sistema del barbecho se reemplaza por el sistema de rotación Norfolk. Este consiste en rotar los cultivos de modo que para no saturar de los mismos nutrientes, los cultivos son de distintos tipos de alimentos, no se centran, un ejemplo, únicamente en trigo. Por ejemplo, podría ser esta temporada sembramos trigo y en la siguiente zanahorias. Esto sería un ejemplo. Eh, y bueno, este fue un factor muy importante. Y bueno, este fue un factor muy importante para que se haya podido llevar de la forma en la que se llevó. Ahora, las características más importantes de la revolución industrial. Bueno, el primero sucedió en el siglo XIX. La producción en serie sería el siguiente. Ahora, la producción en serie viene siendo lo que provoca el crecimiento tan exponencial y exagerado que se llega a tener en esta época de las ciudades, los rascacielos y las fábricas. Bueno, los rascacielos no estaban a ese punto todavía, pero se empezaban a construir grandes edificios como no se habían visto antes, pero ya no únicamente para que vivieran ahí la gente más rica, los políticos, sino en este caso. Y estos factores ayudaron muchísimo a que desembocara la revolución industrial de la forma en la que sucedió. Bueno, ahora vamos a ver algunas de sus características más importantes. Lo primero, fue en el siglo XIX.
Lo segundo, la producción en serie. La producción en serie se basa en dejar de hacer las cosas manuales debido a inventos como la máquina de vapor. La máquina de vapor es de los más importantes, entonces estos dos puntos se conectan, que sería la producción en serie y la máquina de vapor. Con la máquina de vapor se puede crear maquinaria que facilita muchísimo todos los trabajos y permiten que ya no sean tan manuales como lo eran. Todavía requiere el factor humano, pero de una forma más concisa en el sentido de no gastar el tiempo que se gastaba antes. Entonces ahora, perdiendo este factor de tiempo, ganan muchísimo terreno todas las fábricas y cualquier persona con un buen nivel de ingresos podía crear alguna fábrica de lo que él quisiese una vez consiguiendo los inventos de esta época. Y esta serie de factores desembocaron en la forma en la que se llevó a cabo la revolución industrial. Gracias a esto prácticamente. Bueno, ahora, y estos factores desembocan en la revolución industrial como la conocimos. Esto fue muy vital para que se pudiese llevar de la forma en la que se lleva. Ahora, las características más importantes de la revolución industrial. Lo primero que ya mencionamos fue en el siglo XIX. Lo segundo viene siendo la producción en serie, lo cual fue el crecimiento acelerado de las producciones gracias a inventos como la máquina de vapor, que pudo crear maquinaria mucho más grande para facilitar los procesos y ocupar menos tiempo. Ahora, con el gran crecimiento de la población que se estaba llevando a cabo, porque la comida ya no era un recurso faltante debido a la revolución agrícola que acabamos de hablar, pues ahora existe muchísima demanda en la ciudad de cualquier tipo de equipo. Entonces se empiezan a centrar en crear fábricas enormes, las cuales totalmente proveían a la ciudad de las cosas que se necesitasen. Pero el factor humano todavía era necesario para el funcionamiento de estas máquinas. Así que, como creció la demanda, llega este crecimiento de las fábricas, pero estas fábricas necesitaban muchísimos obreros para poder funcionar, lo cual llevó a un desequilibrio en las clases sociales del momento. El proletariado nace prácticamente en esta época. ¿Por qué? Porque el desarrollo de estas nuevas industrias hace que el dominio de la burguesía sobre la economía y sobre la política sustituya el poder absoluto que se había tenido hasta ese momento sobre la nobleza y da origen a lo que ya mencionamos, a la clase social del proletariado. Entonces, quitando el poder político y económico a lo que le pertenecía al rey y a la nobleza, da origen a posteriormente cosas como la Revolución Francesa y las 13 colonias, entre otras cosas. Pero esto sucede posteriormente. Mientras tanto, no habría sido el empoderamiento del sector burgués tan grande como lo fue si no se hubieran introducido los grandes cambios, que sería la creación de los emprendimientos, la circulación del capital, el desarrollo de la industria mediante la propiedad privada, que forma parte también vital del capitalismo como lo conocemos ahora. Los avances tecnológicos, el comercio, la economía capitalista, y además los burgueses fomentaron la creación de significativos inventos, mientras a la par surgió la nueva clase social, el proletariado, que sería la clase obrera que carecía de las propiedades o los medios de producción que tenían estos grandes magnates de la época. Ahora, pues todo este proceso viene siendo la etapa de la revolución industrial. Ahora vamos a centrarnos en los pros y en los contras. Lo bueno que tuvo, pues lo bueno que tiene toda esta época vienen siendo los inventos y el gran avance tecnológico que tenemos. Por ejemplo, en 1763 tenemos la máquina de vapor, en 1784 el telar mecánico,
que sirvió para toda la industria textil. En 1804 la locomotora, que fue parte de la revolución eh, transportista que se tuvo en esa época, sobre todo en la segunda mitad de la revolución industrial, en la segunda revolución industrial específicamente hablando. Eh, en 1809 la creación de la bombilla, que fue revolucionario para la época totalmente y ayudó muchísimo al crecimiento de las ciudades. En 1886 el aeroplano y en 1903 el automóvil. Y si nos damos cuenta, la mayoría de estos inventos forman parte de lo que actualmente sería la base del mundo globalizado al que pudimos llegar gracias a estas innovaciones, porque se centraron en los medios de transporte, que actualmente es algo vital para estar comunicado, viajar de un lado al otro, pues en esta época se introduce esto. Entonces estos son los puntos más fuertes que tienen. Ahora, ¿qué sería lo malo de la revolución industrial? Bueno, lo malo que tuvo la revolución industrial definitivamente serían la desigualdad que se crean entre la clase, eh, entre la burguesía y entre el proletariado. Ahora, las clases sociales emergen y la clase alta terminan los burgueses, los empresarios industriales. En la clase media están los trabajadores cualificados como un doctor, un abogado, un técnico industrial. Y en la clase baja, que era la que más abundó en esa época, fue el proletariado y los campesinos. El problema de esta separación fue la acumulación de riquezas en muy pocas personas. Entonces este fue el problema que trae el capitalismo. Las riquezas van y se juntan con la cabeza de la industria, el que puso el capital inicial, y esta persona empieza a acumular todo el dinero. Y pues si esta persona tiene absolutamente todas las ganancias, significa que, bueno, si esas ganancias están yendo hacia este lado, de algún lugar vinieron. Y del lugar del que vienen es de la decadencia que tuvo todas las clases más bajas. Sufrieron muchísimos maltratos por falta de sindicatos que no habían en esa época. No había nada que protegiera al trabajador. Prácticamente el patrón podía exigir cuanto fuera. Como podemos ver en la foto de la derecha, podemos ver niños. En la época, mujeres, hombres, niños, todos eran obligados a trabajar si querían mínimamente poder comer. Era definitivamente la peor parte de la revolución industrial. Ahora, en conclusión. En conclusión, la revolución industrial es una época de total avance para la humanidad. Tiene sus puntos positivos y tiene sus puntos negativos. Ahora, el avance, al ver que fueron muchos, ¿qué nos dice? Que fue a través del sufrimiento de una parte de la sociedad. Entonces, muchas personas pueden argumentar que es algo necesario toda esta parte, que si pudieran, pues no lo cambiarían. Que únicamente con esto se pudo llegar a esta parte. Pero yo diría que no. ¿Por qué? Porque tomando como ejemplo la guerra. El radio y las ondas de radio se inventaron gracias a la guerra como un medio de comunicación para poder pasar mensajes. Ahora, significa que la radio y las ondas de radio, que ahora son también vitales para el mundo globalizado en el que vivimos, solo se hubieran conseguido con la guerra. Yo diría que no. Ahora, la guerra probablemente aceleró la búsqueda de esto, pero no significa que sin guerra no existieran las ondas de radio. Ahora, lo mismo aquí. Fue un proceso muy acelerado para que en un siglo se haya cambiado tanto. Fue por la parte del yugo burgués oprimiendo a la clase trabajadora. Ahora, no específicamente nos dice que sea necesario. Pudo haberse hecho este cambio de forma menos agresiva, por decirlo de alguna forma, y habríamos llegado a los recursos que tenemos hoy en día. Ahora, la palabra final
queda para usted, espectador. Usted tiene la última palabra al final del día. Espero que haya gustado mi explicación. Gracias por la atención prestada y eso fue todo.